Cuando yo fui a levantar la mata, la voz de Dios vino y me dijo, póstrate como esta mata. Y cuando yo me arrodillé, sentí pisadas alrededor de mí. Y yo empiezo a sentir esas pisadas y obviamente tú te asustas porque tú dices, tú estás solo en el patio, que Jehová reprenda, ¿sí me entiendes? Se te acelera el corazón. Por eso es que el profeta es educado poco a poco. Él te habla en sueños, después en visiones y después se te revela. Y cuando esas pisadas estaban, mi corazón latía, porque yo decía, hay alguien aquí, ¿sí me está entendiendo? Como el programa de televisión. Algo está pasando aquí, lo estoy escuchando, más no tengo miedo. Y él empezó a caminar alrededor de mí y empezó a hablarme de todo lo que me iba a pasar a mí en 6 meses, tal cual me pasó. Tu Santo me queda mirando y me dice, yo soy tan sensible que tú me tienes contristado, porque tú le pides perdón a Jesús, le pides perdón a Dios y nunca te has tomado el tiempo para pedirme perdón a mí. Yo vivo dentro de ti y yo estoy contristo, porque al levantarte no me hablas, al caminar no me miras y al predicar no me escuchas. Bendiciones, familia Promesa. Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes y en esta oportunidad estaremos presentando el episodio número 20 de Promesas Podcast. También queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores que hacen de estos espacios momentos especiales. Si quieres de una producción audiovisual o fotográfica, puedes contactarte con los números que aparecerán en pantalla, o si quieres de una puerta, ventana de aluminio, un separador de baño o un espejo, también puedes comunicarte con los números que aparecerán en pantalla. Quiero compartir con ustedes un versículo que está en Primera de Juan 4:9, que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Hoy tenemos un invitado muy especial, como lo es el profeta Harold Suárez. Profeta, gracias por aceptar la invitación a este espacio que nos permite contar las vivencias que tenemos. No, gracias a ustedes, Leo. Muy honrado de estar en este hermoso episodio. Sabiendo de que la gloria postrera será mayor que la primera, y tengo por seguro de que más adelante este podcast será el más visto en toda Colombia. Ya para entrar en materia, quiero hacerle una pregunta que va a ser el desenlace de todo este podcast. ¿Y cuáles fueron las promesas que lo llevaron al cumplimiento del propósito de Dios en su vida para que pudiese llegar a los pies de Cristo? Ok, bueno, te cuento que tendría que remontarme a lo más remoto de mi vida. Tenía una edad de 13 años. Tenía 13 años cuando Jesús llegó a mi vida a través de momentos bastante fuertes. Mi papá murió cuando yo tenía 5 años. Mi casa, pues mi mamá quedó sola con 3 hermanos, 2 hermanos a 3 hijos, y pues todo complicado. Siempre me hizo falta el afecto de papá. Y cuando llegué a la iglesia, aproximadamente ya a los 14 años que tomé la decisión de estar bautizándome, la promesa que me hizo el Señor fue: tú vas a ser mi pueblo y yo seré tu Dios, tú vas a ser mi hijo y yo seré tu padre. Esa es la primera promesa que cautivó mi corazón, que Dios se convirtió en mi padre en todo el sentido de la palabra. Él empezó a sanar heridas faltantes de un padre en la casa. Él empezó a sanar heridas de personas que se burlaban de mi condición. Éramos, quien dice yo era el que siempre perdía un año, el que muchas cosas pasaban por falta de pago, por responsabilidades educativas, muchas cosas. Y él empezó a ser mi papá. Él empezó a ser mi papá, enseñarme, caminar, y desde muy temprano empecé a tener muchas experiencias en las que le veía hablarme y le escuchaba cómo él me cuidaba, me amaba, y empezó a llenar todos esos vacíos uno a uno. ¿Y cómo fue ese principio estando en Dios, estando en el Evangelio, el comienzo? Ya que tú estabas comentando acerca de que las personas se burlaban de ti acerca de la condición que tenías, y ahora cuando ven esta posición nueva de Harold en el Evangelio, ¿cómo fue? Bueno, primero tienes que partir que desde lo vil y de lo despreciado escoge Dios. Así es. Creo que yo fui ese David que fue llamado a sentarse a la mesa y que mucha gente esperó que se sentara, porque si él no se sentaba no podían comer. Entonces, así literalmente empezó mi llamado. En el Evangelio, cuando me senté, Dios me llamó, me ungió como líder de jóvenes.
hacíamos unos cultos en el barrio 20 de julio, en nuestra iglesia, para 150 jóvenes. O sea, era una cantidad bastante grande. Jóvenes que empezaron a conocer al Señor a través de mi llamado, de mi liderazgo. Y algo muy que te tengo que reconocer es que mi historia se parte en dos. Hay hay como quien dice dos espacios. Uno de ese Harold de 15 años hasta 21 tuvo una caída donde nació mi hijo. Hoy en día tiene 11 años. No saques cuenta cuántos años tengo. Eso no es de Dios. Pero tengo, por ejemplo, que decirte que fracasé, caí y luego de eso fracasó mi matrimonio. Entonces el Harold que tú estás viendo viene de levantarse, de negar su fe. Cuando digo negar su fe, es que esto no lo he contado y aquí como que hay una unción de contar las cosas. Literalmente intenté quitarme la vida. Wow. Y cuando intenté quitarme la vida, yo sentí que negué mi fe en absoluto. O sea, te cuento, yo era predicador, yo era un líder de jóvenes, era un referente para algunos jóvenes que se estaban levantando. Y al hacer eso, yo no tuve más nada que hacer que irme de esta ciudad. Tuve que viajar. Wow. Me fui y esta nueva faceta de mi vida viene de ser levantado de eso, precisamente de eso, de ser restaurado en el corazón, de volver a aceptar el llamado de Dios conmigo, de volver a oír su voz. Y por eso digo, tengo que abrirte mi corazón a hablarte de dos partes. El Harold que fue sanado de la falta de un padre y el Harold que fue sanado por la falta mejor dicho, de muchas cosas. Wow. Pero tremendo cómo lo partes tú en dos. Uh-huh. Pero ¿cómo fue el inicio? El inicio. Siempre hay un principio La parte de todo. de la segunda parte, la restauración viene de un hombre de Dios, mi pastor. Cuando yo regresé a la ciudad, a mi pastor le dijeron, ese es Harold, el que era el líder de jóvenes de 150 jóvenes. ¿Sabes que la gente siempre llama las cosas así? Y él vino y me dijo, yo quiero ver al Harold que todo el mundo me ha hablado. Y yo voy a hacer todo lo posible por volver a ver al Harold del que me han hablado. Y te digo por qué tengo que mencionarlo a él, Edwin Torres. Tengo que mencionar a Edwin Torres porque se tomó el trabajo de vendar, de sanar, 6 meses de restauración, 6 meses enseñando, 6 meses educando el oído de alguien que él sabía que tenía un llamado profético. Tienes que morir a las emociones, tienes que hacer esto. Se tomó el trabajo de mentorearme y de levantarme, mentorearme y educarme para lo que se venía. Wow. ¿Y qué me puedes contar más acerca de Harold Suárez? Pues bueno, mi ¿Quién mamá. es Harold Suárez? Tengo un niño de 11 años llamado Esteban David. Vivo con mi mamá, 2 hermanas y mi abuela. Pero yo pues estuve hace tiempo estudiando ingeniería industrial. Soy tecnólogo de producción industrial. Trabajé en Tecnoglass mientras que le servía a Dios. Y un día el Señor se me apareció y me dijo, te tengo que llamar a tiempo completo. Wow. Te necesito a tiempo completo. Imagínese alguien que es inspector de calidad, el sueldo que tiene, al estar dependiendo, ¿cómo hago? ¿Cómo hace Dios? Y mi pastor me puso un sueldo por pastorear los jóvenes de 300,000 pesos, que tal vez era mi diezmo. ¿Y cómo te vas a mantener? ¿Sí me entiendes? Pero esos 300,000 pesos hicieron que Dios hiciera más que el sueldo. Me hago entender. Tecnoglass, pues todo barranquillero sabe que paga bien. Y es un sueldo tras de otro, una prima, una bonificación. Y los 300,000 pesos de mi pastor hacían más. Ahora, ¿cómo escuché la voz de Dios? Fue a través de una transmisión del pastor Juan Carlos Harrigan. Yo estaba en mi cuarto y en mi cuarto él estaba en un ayuno de Aviva. Y en ese ayuno que él estaba predicando, Dios en mi cuarto me estaba hablando, diciéndome, vas a ser como Pedro, vas a ser como Pedro. Y me decía el Señor en voz audible, el espíritu de Pedro va a venir sobre ti. Y él empezó a ministrar y decía, veo algo terrible, acabo de ver el espíritu de Pedro pasarme por al lado. Y él lo decía minutos, segundos después de que Dios me lo estaba diciendo a mí. Y
y él decía esto, voy a ser prudente porque los naturales no lo van a entender, pero acaba de pasar el espíritu de Pedro por aquí y se acaba de meter entre la multitud y está yendo un joven que está en su habitación. Ese joven que está en su habitación está recibiendo el llamado como Pedro. Y Dios te dice, Harold, no, él no dijo Harold, dijo Yarold. Yarold, Dios te dice, te tengo un llamado a servirme tiempo completo, Wow. sin puertas abiertas. Yo voy a ser tu sustento. Yo voy a hacer todo para ti. Confía, voy a hacer todo para ti. Y desde allí, Dios lo ha sido todo. Luego llegué a Cartagena y el profeta Ronnie Oliveri, ese video está en mis redes sociales, me profetiza que voy a salir a las naciones. Y él dice algo muy tremendo. Él dice, ¿acaso no fui yo quien puso en ti el espíritu de un profeta? Y cuando él dice eso, es porque días antes yo soñaba con él, de que él se aparecía, me daba unas maletas y se metía en un lago y nadaba profundamente. Y él me empezaba a decir, para tú ser un profeta tienes que nadar en profundidad. Y entonces cuando él inicia la palabra, él me dice, fui yo, ¿acaso no fui yo el que puso en ti el espíritu de un profeta? Y me da una palabra y desde allí viajé a Venezuela, viajé a La Guajira y no hemos dejado de viajar por todo el país. Aparte, está mi celular por ahí, alguien me lo puede pasar un segundito. El día que salimos de Cartagena, que el profeta Ronnie me dé esa palabra, yo venía con mi mejor amiga, y bueno, yo voy a pasar la imagen a producción para que producción la muestre. Cuando veníamos, la luna empezó a mostrar colores, amarillo, azul y rojo. Y yo le digo a la persona que está conmigo, le digo a ella y a su hermano, le digo, préstame el celular, porque mira cómo está la luna. La luna tiene amarillo, azul y rojo. Y cuando yo le digo, préstame el celular, cuando le voy a tomar la foto, empieza a armarse un montón de nubes alrededor. Algo sobrenatural. Yo comprendo que yo venía a recibir una confirmación de mi llamado. Entonces yo solté el celular, le digo a ella, toma tú la foto porque Dios me está hablando. Toma la foto que Dios me está hablando. Se levanta un ser arriba de la luna, alza la mano y saca una espada. Y así como te lo estoy diciendo, quedó retratada en la foto. Quedó el personaje levantando la espada y en sus pies la bandera de Colombia. Dios me confirmó mi llamado a través del profeta Ronnie y luego a través de una señal. ¿Y esa fue una de las señales que tuviste por primera vez o cuál fue esa? Esa fue la marcó? promesa de Dios y esa fue la señal que más ha marcado mi vida. ¿Por qué te digo más ha marcado mi vida? Porque nunca la olvidas. Nunca la olvidas. Tengo la foto, la veo cuando me siento débil, porque a veces la gente cree que el hombre de Dios no tiene debilidad. La veo cuando siento que me estanco, la veo cuando no hago las cosas bien, la veo cuando me quiero altivar, la veo cuando subo al monte a orar. O sea, siempre estoy viéndola. ¿Por qué te digo que es la promesa principal? Porque a mi persona me inspiró mucho el personaje Evan Robert. Y Evan Robert dice que él en Galas ve que un dedo le señala desde la nube hasta su terraza. En esa nube, cuando le señala, yo siempre le dije a Dios, el día que tú me hables a través de un profeta, tú me tienes que dar una señal. Y él es fiel y cumple. Eso hizo, cumplió. Dios mío. ¿Y cuál ha sido esa experiencia que te ha golpeado en este tiempo como profeta? Lamentablemente las nuevas generaciones. Sí. El profeta no es llamado por un don, ni tampoco a manifestar dones. El profeta es de oficio. Yo lo dije en el podcast pasado, el profeta está en casas, está en cosas. Y hoy en día las nuevas generaciones creen que ser profeta es dar un número de cédula, dar una palabra de revelación con nombre, apellido, si ven. Y es que si nos vamos a la Biblia, el profeta, o sea, bíblicamente el profeta no era el que recibía, sino el que daba. El que daba. Porque siempre iba a la persona que estaba necesitando esa palabra y ellos eran los que daban, eran los portadores. ¿Sabes? Desde un principio sabía que tú ibas a hablar bastante de este tema.
porque los iguales se transfieren. Y Así tienes es. un llamado profético muy bonito. Amén. Y anteriormente te habían dicho, vas a terminar ministrada. Y vas a terminar ministrada porque lo que tengo yo se te está montando. ¿Sí me entiendes? Se te Amén. está transfiriendo. Pero hay algo especial a lo que yo quiero referir. La experiencia que más me ha marcado la vida es que las nuevas generaciones han dañado, han contaminado. Hoy en día es difícil decir soy profeta, porque entonces todo el auditorio va a estar esperando que tú te equivoques, Así es. que esté esperando que tú cometas un error. De hecho, hay gente que a propósito, cuando tú subes el flyer, te escriben. ¿Por qué? ¿Por qué te escriben? Porque ya ahí tú le ves el apellido y el nombre. Y lo están haciendo a propósito porque cuando llegas a la iglesia están esperando que tú les digas su nombre para decir tú eres falso, tú eres esto. Tremendo. Sí me hago entender. Entonces, esta nueva era ha hecho que pastores desconfíen de lo profético. Y la profecía, el profeta no se mueve en un don de profecía. El profeta percibe. Por eso Pablo dice, yo a mí me gustaría que todos hablaran en lengua y que todos profetizaran. Ojalá, pero bueno sería que percibieran. Porque yo llegué a esta casa y yo percibí todo lo que hay aquí. Yo percibí tu vida. ¿Sí me entiendes? Percibí los dones de cada uno. Y al caminar el profeta percibe. Es por eso que Eliseo dice, Gisi, ves a preguntar porque Dios no me ha dado a conocer qué tiene la viuda. ¿Sí? Y es por eso que después Gisi recibe una respuesta dura del profeta y le dice, ¿acaso no estuvo mi corazón contigo cuando tú estuviste aceptando el dinero? ¿El corazón tiene ojo? Te pregunto. No. Otra traducción dice, ¿acaso mi espíritu no estaba contigo? No sé por qué caímos acá, pero hoy en día me duele saber, o la experiencia más fuerte es que no te brindan la oportunidad porque hay mucha gente que ya dejó de creer en lo profético a causa de los shows en los altares. A causa de lo que se está levantando hoy en día. Y es muy triste porque hay muchas personas que tienen necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y a causa de lo que está pasando, no escuchan al profeta. Porque puede que sí haya unos que no vienen de parte de Dios, pero también hay personas que vienen de parte de Dios a profetizarle las palabras. Y en medio de todo este crecimiento que tú has tenido en el Evangelio, ya hablamos lo que más te impacta en la parte negativa, ahora en la parte positiva. El cómo Dios puede levantar a un hombre y puede hacer cosas especiales con una sola persona que decida brindarle el corazón, buscarle en el secreto, que Dios te use, que el ser más importante viva dentro de ti para usarte. Eso es mi experiencia favorita. De hecho, aquí hay un joven que nos está acompañando, él lo puede decir, lo gozoso que yo vengo de un viaje, porque nada más ver cómo Dios actúa, lo que Dios hace en una persona, eso no tiene nombre, no tiene precio. De hecho, el saber que Dios te puede usar a ti es lo más satisfactorio. La paga no es lo que la gente te da, la posición, los nombres, las redes. La paga es que un día el Señor te va a decir, buen siervo fuiste por haber hecho mi voluntad. Y saber que Él se fija en ti para utilizarte, en lo más mínimo, en un abrazo, en un saludo, en algo. Él se fija en ti. Amén. ¿Y quién fue Harold en la niñez? Uf. Para poder llegar hasta donde está hoy en día. No, imagínate. Una madre sola, un niño traviesísimo, en un barrio malísimo, criado en el bolsillo, literalmente. Una vez mi mamá descubrió que en una bicicleta que me regalaban, me metían droga en los cachos para que yo la transportara sin saber. O sea, una niñez bastante complicada. Pero una madre que recibió una visión. Ella me dijo un día, nunca cuentes esto, lo voy a contar aquí. Mi mamá recibió una visión. Cuando yo era niño, yo tenía una enfermedad y estaba a punto de morir. Yo botaba sangre por todo el cuerpo. Algo así. Y mi mamá en el hospital, los médicos le dijeron que yo no iba a durar mucho tiempo con vida. Yo había tomado como una infección, algo. Y ella tuvo una visión donde un médico llegaba y le decía, su nombre es Harold y él le va a servir mucho a Dios. Eso hizo que mi mamá me metiera en la iglesia católica desde pequeño. Yo era monaguillo. Yo me comía las hostias. Que me perdone el padre Domingo si lo está escuchando. Me comía las hostias. Estudié en un colegio católico. Todo. Y mi sueño era ser cura porque yo creí en lo que mi mamá me dijo.
yo le iba a servir a Dios. Nunca pensé que un tío mío iba a aceptar al Señor, y cuando el tío acepta al Señor, yo lo odiaba porque yo decía, no, pero ¿por qué va a traicionarlo? Nosotros somos católicos, ¿por qué? Y él empezó a llevarme a tocar la caja, la guacharaca, y empezó Dios a mí y meterme en la iglesia por medio de mi tío que después fallece, pero me dejó el legado. A donde yo llego, la gente siempre llega a decirme, ¿quién lo conoció? Dice, tú predicas igual que tu tío, tú hablas igual que tu tío, tú te mueves como tu tío. Y créeme que si me preguntas, nunca vi a mi tío predicar, solo lo vi cantar, porque yo le tocaba la caja y la guacharaca con mi primo. Pero de ahí quedó eso. ¿Y a qué iglesias llegaste y cómo se llaman tus Ay, pastores? Dios mío. Yo llegué a la iglesia del barrio 20 de Julio, la iglesia bautista Venía Adoremos. En ese entonces la pastora era Carmen María Castro, viuda de Reales. Ella pues cedió su parte. Y el pastor actual que me restauró, es Edwin Torres. Amén. ¿Y qué consejos tienes para darles a las personas que te están mirando en este momento? Un consejo, buscar oír siempre la voz de Dios. En base de todas las experiencias que has De todo, de tenido. todo. Escuchar la voz de Dios. Es el quien le permite a Dios escuchar la voz de Dios, lo tiene todo. Lo Así tiene es. todo. Ese sería mi pequeño consejo. Escuchar la voz de Dios. Y a esas personas o a esos muchachos que están comenzando en el Evangelio, que como tú tienen un testimonio bastante fuerte, pero que hay críticas que los están señalando, que muchas veces hay personas que ven que nuevos Mira, creyentes se están levantando y comienzan a señalarlos por su ¿qué, qué, pasado. qué dice acá atrás? Promesas. En eso deben de confiar y esperar. Las promesas. A cualquier joven que esté detrás de la pantalla y en la red, yo solamente le digo, esperen las promesas. Una promesa de Dios lo es todo. De hecho, una promesa puede hacer que su vida, si la espera correctamente, cambie. Lo que Dios le prometió, Él lo va a cumplir, por encima de todo. Mira, tú tienes una promesa, todos tenemos una promesa, pero para que esa promesa se cumpla, hay que esperarla, hay que esperarla. No sé qué aflicción tengan las personas en las redes que nos estén viendo, no sé qué calamidad tengan las personas en las redes, pero lo que sí sé es que hay una promesa que tarde o temprano se va a cumplir en sus Amén. vidas. Bueno, Harold, ¿en algún momento has tenido un encuentro? Bueno, ya nos estabas hablando acerca del momento que estuviste con la luna y todo esto, pero aparte de eso, ¿has tenido otro encuentro sobrenatural en donde tú dices, wow, esto de verdad que se salió fuera de Créeme que control? si me metes por ahí no va a acabar este podcast. ¿Oíste? Sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, Dios es más real de lo que tú crees. Así es. Dios es más real que lo que hasta aún yo te pueda asegurar de él. El evangelio hoy en día es emocionalista en mucha parte. Tristemente, sí. El evangelio se acondicionó por gente carente del poder de Dios a decir, sienta a Dios. Y Dios no se siente, Dios se deja ver. Entonces, mis experiencias más sobrenaturales es que yo he visto a Dios cara a cara. O sea, el Espíritu Santo es tan real que Él se te puede manifestar personificado como una persona. Él es una persona, pero Él es sobrenatural, es una deidad que vive dentro de ti. Él te puede hablar, te puede enseñar, te puede educar. Una vez en mi patio, yo estaba preparando un mensaje. Allá atrás, en mi casa hay bueno, el patio de mi casa es bastante grandecito, muy arbolizado. Pero a mí me llama la atención que mi mamá tiene un montón de matas. Y una de esas matas estaba en el suelo. Cuando yo fui a levantar la mata, la voz de Dios vino y me dijo, póstrate como esta mata. Y cuando yo me arrodillé, sentí pisadas alrededor de mí. Y yo empiezo a sentir esas pisadas y obviamente tú te asustas porque tú dices, tú estás solo en el patio, que Jehová reprenda, ¿sí me entiendes? Se te acelera el corazón. Por eso es que el profeta es educado poco a poco. Él te habla en sueños, después en visiones y después se te revela. Tú lo ves en Abraham. Abraham le oye en sueños, luego le escucha en visiones y después le ve venir. Moisés le ve en la zarza, le oye en la zarza y después luego sube a conocerlo. Y cuando esas pisadas estaban, mi corazón latía, porque yo decía, hay alguien aquí, ¿sí me está entendiendo? Como el programa de televisión. Algo está pasando aquí y lo estoy escuchando, más no tengo miedo.
Eso es peor todavía. Eso te confunde y te perturba. Porque tú sabes que hay alguien ahí, pero tú no tienes miedo, tienes paz. Y él empezó a caminar alrededor de mí y empezó a hablarme. Empezó a hablarme de todo lo que me iba a pasar a mí en 6 meses. Wow. Todo lo que me iba a pasar a mí en 6 meses. Tal cual me pasó. ¿Sí? Y cuando yo expresé, te quiero ver cara a cara, él me dijo, no, hoy no, otro día. Y cuando yo estuve en cierto lugar, que era en La Guajira, en la punta de Guajira, Dios me dice, ves al muelle. Y yo voy al muelle y veo todas las aguas allí. Y el versículo de Dios que viene a mi vida dice, el Espíritu de Dios está sobre las aguas. Tú preguntaste por esto, ahora aguántate. Así que aguántate el tiempo. El Espíritu de Dios está sobre las aguas. Yo empiezo a ver un gran lienzo moviéndose sobre las aguas. De esto hay un testimonio porque Ángel Cantillo, que está en La Guajira, que sé que en esta época va a poner la veracidad, que va a decir sí, amén, yo lo vi. John Serrano también va a decir amén, yo lo vi. Empezamos a ver el lienzo moviéndose y el lienzo vino y se metió dentro de mí. Y el Espíritu Santo me dijo, yo me movía sobre las aguas en el pasado, ahora me muevo dentro de los que me permiten a mí. Cuando Él entró en mí, de ahí después lo tuve frente a frente, de la peor manera posible. Me quedé fuera en una experiencia espiritual, obviamente, de las filas del Cordero. Yo estaba corriendo porque había la boda y yo tenía que entrar a la boda. Y yo corría desesperadamente y había una gran fila y ahí se escuchaba una voz de trueno dentro de la revelación. Una voz de trueno que me decía los nombres y él empezaba a llamar a muchos como Donald Trump. Él empezaba a llamar a mucha gente y le rendían cuenta. Y cuando yo llegué, un personaje afuera de mí me dice, te quedaste. Y yo le dije, ¿cómo que me quedé? Si yo vengo corriendo, yo necesito entrar. Y él me dice, la única manera que tú entres es que me toques. Y cuando yo le toqué, su mano era como pequeños tornillitos que se movían. Y él me tocó y se me desapareció. Yo me desperté, abrí mis ojos y ahí estaba él enfrente de mí. Él se movía de un lado hacia un lado. No sé si puedo seguir contándolo así. Sí, claro. Él se movía hacia un lado. Esto no es doctrina, esto es mi experiencia con el Espíritu Santo. Él se movía hacia un lado y cuando se movía, su cabeza se desaparecía. Y cuando movía la mano, su mano se movía varias veces así. Y tenía de un lado una espada. Y cuando hacía así, la espada se desaparecía. Cuando él abría su boca, salía trueno. Y yo estaba ahí frente a él aterrorizado. No se lo recomiendo a nadie. El que le dice a Dios, quiero verte, tiene que prepararse. Tiene que Dios prepararlo en visión, en sueño y en revelación, porque el día que Él esté frente a ti, vas a caer postrado. Recuerda, Daniel cayó y Él le tocó. ¿Sí? Se cree que Pedro estaba acostado. No, Pedro había caído, por eso el ángel lo toca, porque se aterrorizó también de la visión. ¿Me entiendes? Juan también se aterrorizó de la visión. Cuando yo estoy en ese terror, una voz empieza a decirme, Él es el Espíritu Santo. Él no hablaba, yo nada más lo estaba viendo. Él es el Espíritu Santo. Y quiero que conozcas algo que te va a permitir acceder para que Él se mueva en ti. No sé si lo pueda contar. ¿Vale? Adelante. 1, mira lo sensible que es. Cuando su rostro desapareció fue porque una hoja en la Amazona cayó, me dijo. Y él fue a percibir el momento en que la hoja tocó la tierra. Cuando su mano se movió con la espada fue que una iglesia declaró que él rompía cadenas. Y él está aquí y está allá, me decía. Y mira lo sensible que él es, que aún el viento se le disuelve en sus ojos. Cuando él me dijo eso, el Espíritu Santo me queda mirando y me dice, yo soy tan sensible que tú me tienes contristado, porque tú le pides perdón a Jesús, le pides perdón a Dios y nunca te has tomado el tiempo para pedirme perdón a mí. Wow. Yo vivo dentro de ti y yo estoy contristo, porque al levantarte no me hablas, al caminar no me miras y al predicar no me escuchas. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque no sé si puedo, pero es que estás así. Pero él me dice, ¿quieres acceder a más? Avívame. No me contristes. Pídeme perdón. Ponte a meditar tú cuántas cosas has hecho
en las que has pedido perdón aún a personas porque les lastimaste y nunca le pediste perdón a ese ser sensible que está dentro de ti. Entonces, cuando empecé a pedirle perdón, él se empezó a mover y a mover y a mover. Y han pasado tantas cosas y hay tantos videos de milagros que Dios ha hecho para su gloria. Pero una de las cosas a las que te puedo decir, que pedir perdón al Espíritu Santo hace que se avive, porque Él es sensible, Él te cela como tú menos tienes idea. Él te observa en la mañana. Tú venías para acá, cogiste tu transporte, tú venías hablando con Dios, que Dios pusiera gracia, pero no hablaste con Él que estaba dentro de ti, que Él es el encargado de administrar tu cuerpo. Yo te dije, tú vas a llorar, y si vas a llorar, va a ser porque hoy se te van a activar cosas nuevas. Y todo el que me está escuchando, tómese el tiempo para pedirle perdón al Espíritu Santo. Eso hace que Dios se mueva de una manera más especial. No sé si quieras que tengas alguna pregunta preparada. Bueno, una de las cosas que yo tengo bastante presente es que las experiencias con Dios nadie nos las puede quitar. Amén. Y siempre vamos a tener presente la experiencia que hemos tenido en la intimidad con Dios y con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo llegas tú a tener esas experiencias? Morir a mí mismo, morir a ti, subir a orar, ayunar, pero luego de todo, en querer conocer lo que Él es. Benny Hinn en el libro de la unción dice, si tú conoces tu depósito, tú vas a tener el dominio completo de tu depósito. Por eso Pedro no le dijo al paralítico, vamos a orar para que el poder descienda. Él dice, recibe sanidad. O sea, porque el poder no desciende de tú, el poder sale de ti. Entonces, conocer tu depósito es lo mejor. ¿Me entiendes? Tú conoces tu depósito, tú conoces lo que Dios te ha dado. Entonces, cuando tú conozcas lo que Dios te ha dado, tú debes de conocer cómo alimentar ese depósito. Así es. Cuando tú conozcas, aprendes a alimentar tu depósito, el depósito del don de milagro. Primero lo conociste. Un milagro es algo fuera del cuerpo. Un dedo roto. No, un dedo roto, algo palpable, un milagro. Una sanidad es algo en el interior de la persona. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué tiene? No, tengo, no sé qué puedo decir, un tumor en mi interior. Entonces ya tú vas a orar no por un milagro, sino por una sanidad. Porque lo que ella necesita es una sanidad. Entonces, conocer tu depósito te ayuda a operar en ello. Pero conocerlo es alimentar ese depósito. Por ejemplo, mi depósito, el depósito de un profeta, se alimenta a través del silencio. Por eso es que Elías quiso buscar a Dios de la manera en como vio que otros lo buscaron. Él de pronto tal vez escuchó que a Moisés se le apareció en el fuego y él dijo, aquí viene el fuego, aquí está Dios. Él tal vez vio que a otros se le apareció un torbellino y dijo, aquí está Dios porque viene un torbellino. Y Dios le dijo, no, yo estoy en el silencio. Dios, ahí también pues hay una palabra. Dios se va a mover contigo de la manera en como no se movió en otro. Se va a mover de una manera auténtica. Entonces el profeta tuvo que sensibilidad su oído para escuchar el silencio. ¿Tú alguna vez escuchado el sonido del silencio? Solo cuando tu habitación queda sola, el chillido que se produce allí. Y David dijo, mi alma te espera más que los vigilantes, en pocas palabras. Como los vigilantes esperan la mañana, yo espero por ti. Entonces el esperar te acondiciona a esperar en silencio, obviamente. Tú ves en los apóstoles, Dios les dijo, esperen. No hagan nada, esperen. Entonces, mientras que esperen, Dios se te va a revelar. El silencio es la clave para que un profeta deje de oír sus voces, la voz del diablo, la voz de sus pensamientos, la voz de alrededor y empiece a escuchar a Dios. ¿Te acuerdas de Ana? Ana la estaban criticando, literal la estaban criticando, pero Ana en su interior, en silencio, tenía vida. ¿Me entiendes? No sé si me están comprendiendo. Sí, claro. Tenía vida, ¿por qué? Porque ella estaba hablando con Dios y se estaba relacionando con Dios. Entonces, silencia todo tu exterior y que tu interior tenga vida. Ahí hay una vida. Amén. ¿Y cuáles son las metas y los planes que tienes a futuro? Ya veo que me pararon.
Los planes y la meta, pues que el Señor siga obrando. Amén. Honestamente, hace días le dije a Dios, tú eres mi Padre Amén. y yo quiero hacer lo que tú quieras. Mi meta obviamente personal es crecer. Tal vez algún día ver muchas cosas, cumplir muchas cosas en mi hijo, mi familia, pero sobre todo mi meta principal es que Dios trastorne naciones a través del poder de Dios, a través de mí. ¿Y en qué estás trabajando en la actualidad? ¿Y con No, quién? yo estoy tiempo completo en el Señor. Yo le trabajo a Dios tiempo completo al Señor, predicando, evangelizando, consejería, lo que se pueda hacer para el Señor. Tú puedes verme a mí en una plataforma, pero en mi iglesia me ven casa a casa, puerta a puerta, sirviéndole a Dios. Y ese es el mejor trabajo que podemos Amén, tener, el amén, servicio al amén. Señor. ¿Tienes algo más para contarnos? ¿Una experiencia que quieras contarnos? Aquí no te vamos a detener. No, ¿cómo te digo? Sería mucho de qué hablar, o sea, honestamente mucho, pero he aprendido que no todas las experiencias se cuentan. Así es. No todas Dios te permite hablar. Lo que hablé a alguien le va a edificar. Amén. Yo verdaderamente, yo sí quisiera escuchar todas las experiencias sobrenaturales que puedas tener por dentro. A mí me gusta escuchar bastante porque uno aprende. Amén. O sea, además de que las personas que están escuchando en redes aprenden, yo también aprendo y me gozo de todas las experiencias que las personas que están ahí, que he tenido la oportunidad de escuchar, también he aprendido Amén. un poquito de esas experiencias. Amén. Amén. Mira, ¿qué está pasando en esta entrevista? Que se está hablando de la persona más importante, el Espíritu Santo. Él vive en nosotros y él dice Abba Padre. El pastor ahorita que estaba aquí decía Abba, él decía Abba, él tal vez no lo interpretaba de otra manera. ¿Qué pasa? Que eso nos atrae porque él vive y él tiene la necesidad de llenarse. Si tú me preguntaste ahorita a mí en qué estoy trabajando, te respondo en tener cada día más esas experiencias con él, en llenarme para que él me use, pasar tiempo con él. En estos días le dije a un joven amigo, si tú sientes que ya no puedes crecer, ¿de qué manera le estás buscando? Tal vez es que ese crecimiento que tienes o ese nivel que tienes fue porque la búsqueda que hiciste en el pasado solamente era para acceder hasta ese nivel. Ahora tú tienes que llevar tu búsqueda con Dios más allá porque el Espíritu Santo se te puso en la puerta a decirte, si tú no pasas esta barrera, no te puedo mostrar más. Jeremías dice, ¿quién estuvo en mi secreto? Y yo quiero que tú y todas las personas puedan entender lo que voy a decir ahora. ¿Quién estuvo en el secreto y oyó mis palabras? ¿En el secreto de quién? De Jehová. Cuando tú le preguntas a alguien, háblame del secreto, te va a decir, tu padre que está en público, en el secreto te lo va a recompensar en público. ¿Por qué? Porque el secreto se estudió o lo estudian, pero el secreto se vive. Cuando te digo esto es que tú cierras tu habitación, tú estás en tu secreto y en tu dimensión, pero a ti te toca acceder a otra dimensión, al secreto de Jehová. Cuando accedes al secreto de Jehová es cuando viene su voz. Te la voy a poner más fácil. Eliseo subió al monte, escuchó la voz de Dios. Jesús subió al monte, se transfiguró. Moisés subió al monte y la voz descendió. No sé si me hago entender, pero cuando tú accedes al secreto de Dios, es solamente cuando la voz de Dios se va a descender. ¿Cómo accedes a ese secreto? Esperar en el Señor. Vuelvo a caer en el mismo tema. Parece que Dios quisiera hablarlo. Entras a tu habitación, al silencio, hasta que Dios no llegue, no hables. Toda oración fuera de la presencia del Señor es vana. Entonces nosotros a veces oramos palabrería, pero resulta y pasa que Dios no ha descendido. La vara de Aarón reverdeció cuando la atmósfera descendió en el arca. Entonces, hasta que Dios no descienda, hasta que Dios no caiga, tú no hables. Curiosamente, ahorita cuando te dije, sientes algo especial aquí, yo veía que algo nos estaba caminando detrás de nosotros. Entonces yo dije, ahora sí va a empezar el podcast. Juan, empieza el podcast. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque todo lo que se haga fuera de la presencia de Dios es en vano. Si Dios no llega, tú no abres tu boca. Entonces, en el secreto, esperar
Ahora no me diga alguien que me diga, "Oh, pero ¿cómo se espera?". Pues esperando, en silencio total. Silencia todas tus voces en tu interior. Deja de pensar, mira, esto es difícil, ¿oíste? Como quieres aprender y no sé si puedas seguir, no me dicen tiempo, pero este, como quieres aprender, te voy a enseñar esto. Yo, esperando, estaba pensando en el cucayo, que si me lo habían cogido. Me sentaba ahí en silencio y de repente me ponía a pensar en que si mi mamá estaba haciendo no sé qué cosa. Todos los días era morir a las benditas voces que me desviaban de esperar. Hasta el día que sin querer estaba allí en completo silencio y en mi habitación cayeron 2 goticas de agua de la ducha. Y yo dije, pero si la ducha está bien cerrada. Y Dios me dijo, ya llegué, habla. Entonces, ¿qué te digo? Mientras que tú esperas, la clave es para hablar que la atmósfera va a cambiar. El ventilador te va a hacer otro ruido. La ventana te va a soplar una brisa. Algo va a pasar dentro de tu habitación, te va a decir, ya yo estoy aquí. Yo estuve en Bogotá. Vive Dios que no te miento. El fin de semana pasado, la pastora Rocío tenía una mata verde que estaba seca. Llegamos y estuve esperando en el Señor y la mata reverdeció. Cuando ella salió a la sala, dice, ¿qué pasó? Le dice el esposo, la mata está verde y estaba seca. Y cuando yo escuché, la mata estaba verde y ahora está seca, yo dije, ahora es que tengo que hablar. Padre, te pido que me uses. ¿Me estás entendiendo? Porque yo dije, algo llegó a la casa. Entonces, esperar, ay Dios mío, no puedo hablar más. No puedo hablar más. Pero esperar allí te hace efectivo. Ha sido un tiempo verdaderamente de muchas enseñanzas. Muchas gracias, pastor. Pero también queremos que despida este podcast con una oración. Amén. Una oración que rompa cadenas, una oración que edifique el alma de las personas que nos están mirando en esta hora. Amén, amén, amén. Bueno, yo voy a orar para que todo el que me está escuchando esté claro. Quiero que se tome el tiempo de cerrar sus ojos. Sé que esto está grabado, pero quiero que se tome su tiempo porque quiero orar para que Dios les reactive los sentidos espirituales y que conozcan no solamente el plan de Dios, sino a Dios mismo en sus vidas. Amén. Amado Padre Celestial, yo te pido, Señor, que toda persona y aún nosotros, Señor, los sentidos espirituales se nos abran. Señor, que venga, Señor, a nuestras vidas tu presencia, tu poder y tu amor, y que toda insensibilidad espiritual sea quitada. Señor, te pido que aquel que tiene dones de visiones, aquel que tiene dones, Señor, y llamados proféticos, Jesús, sean alterados en cumplimiento de su propósito. Señor, te pido que la unción de tu Santo Espíritu caiga en las vidas, caiga en los corazones. Señor, necesitamos una generación que te oiga, Jesús. Y si este podcast tú lo estás usando para que esta generación sea levantada, sea despertada, yo te pido que a partir de hoy, Señor, antes de que sean las 12 de la noche, cada uno de los que nos ven tengan experiencias sobrenaturales a las que tú les hables, les enseñes para edificar, para consolar, exhortar y bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ha sido un maravilloso episodio. Gracias. Donde hemos podido aprender más acerca de esa persona que es el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias, familia, por estar aquí con nosotros una vez más. Ya lo sabes, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Promesas Podcast y estamos en Instagram como @promesaspd_oficial. Nos vemos en la próxima.